Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá en el primer encuentro de lo que sería la escuela sindical que se hace desde la CNJ Argentina y le quería dar la palabra en principio a los coordinadores del CNJ, Rocío y a Cristian. Hola a todos y a todas. Primero, darles la bienvenida en nombre del CNJ y del Cono Sur. Bueno, como bien dijo Belu, este va a ser el primer encuentro, donde esperemos que sean varios, de la escuela sindical que nominó el CNJ, pero esto también está inmerso en el proyecto Forza, que más adelante nos va a explicar Nayaret en qué consiste. Y bueno, dentro de ese proyecto, una de las actividades que teníamos que hacer era comenzar a darle tratamiento a lo que es la digitalización y los datos. Por eso es un placer hoy contar con Sofía Escacerra. Bueno, desde el CNJ contarles un poco que venimos trabajando este tema desde el 2018, ya empezamos a adentrarnos en el tema de los trabajadores de plataforma, la forma en que han sido precarizados. En el 2019, previo al RECOM, dentro del proyecto DGB, hicimos una reunión con toda la región en la cual Tomás Pomar nos empezó a adentrar en el mundo de los datos y bueno, este año, dentro del proyecto de la FES, Nuestro Futuro Digital, desde el Cono Sur nombramos a dos representantes digitales, una es Melba Castro de Chile y la otra es Natalia Suparo de Argentina, quienes van a ser las encargadas de mantenernos al tanto de todas las novedades en la materia. Por lo cual, bueno, le dejo la palabra a Cris. Gracias a todos y a todas por estar hoy y bueno, esperemos que Sofía, bueno, ya la mayoría la conocemos, así que un placer tenerla nuevamente. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos, eh, saludarlos por estar acá en el encuentro, eh, agradecer a Sofía que siempre que la escuchamos aprendemos un montón de ella, a Nayaret por estar, eh, y bueno, eh, darle la palabra a Belén. Bueno, muchas gracias, Cris. Ahora le voy a dar la palabra a Nayar Quevedo, que es la secretaria subregional para el Cono Sur. Muchas gracias, Belén, gracias, Cristian, gracias, Rocío. En primer lugar, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Quiero saludar a los participantes del seminario y muy especialmente a las y los integrantes del Comité de Jóvenes de Argentina, que en el marco de la escuela sindical que están llevando a cabo y que este es la primera actividad, han organizado este evento que abordará un tema importante también para la ISP, como la protección de datos y los algoritmos, y cuándo ambos temas podrían impactar también al mundo del trabajo, que es el tema que nos preocupa. Saludar también a Sofía Escacerra, con quien la ISP lleva un par de años ya trabajando sobre estas materias. Siempre es un privilegio escucharte, compañera, y me alegra mucho que puedas acompañar al CNJ de Argentina en esta iniciativa. La inteligencia artificial plantea nuevos problemas, desafíos también para las organizaciones sindicales, pues lejos de reducir las desigualdades, las normas para la economía digital que se están negociando al alero de, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, podrían eventualmente también profundizar las brechas existentes, y me imagino que Sofía abordará más en profundidad esa materia. Como Internacional de Servicios Públicos, organización también que participa en la gobernanza global, creemos que el procesamiento de datos y los algoritmos sin ética solo pueden causar daños, al no existir un límite jurídico concreto a esta dependencia algorítmica. Creemos en ese sentido que el derecho a la privacidad, a la intimidad, es un derecho humano que, de ser reconocido, podría evitar justamente la explotación económica de nuestros datos. De ahí la importancia de este seminario, pues si conocemos y nos capacitamos, sin duda podemos generar conciencia entre las y los compañeros, presionar desde nuestro poder e influencia como sindicatos para frenar esta proliferación y la expansión de las prácticas abusivas digitales en el procesamiento y tratamiento de datos, que lo único que producen o que harán es justamente vulnerar nuestro derecho a la privacidad, a la protección,
a la seguridad de nuestros datos, donde el mundo del trabajo no está exento. Este seminario, como dijo Rocío, se enmarca en un proyecto, el proyecto Forza, que es un proyecto que está orientado a la juventud, pero que básicamente para este tiempo plantea incrementar las capacidades de las y los jóvenes para inmiscuirse en estas materias. Las nuevas formas de empleo son parte esencial de los temas que abordará este proyecto, como también el fortalecimiento de las estructuras sindicales jóvenes para poder incidir y poder transformar el mundo del trabajo futuro y también presente, donde principalmente los más afectados son las y los jóvenes que ingresan al empleo público en una vulnerabilidad, con condiciones precarias distintas, y que en esta materia el nuevo mundo del trabajo que nos adelantó la pandemia plantea obviamente muchos desafíos al respecto. Es importante para nosotros como ISP seguir en la línea formativa de la juventud, como también seguir en la línea formativa de las mujeres. Creemos que este sindicato global parte del corazón en la inclusión, en la diversidad, porque sentimos que el sindicato nos debe representar a todos y parte importante de esa representación tiene que ver con todos y cada uno de sus miembros. En ese sentido, este proyecto plantea el fortalecimiento de la estructura de juventud, el fortalecimiento de los canales de comunicación, el fortalecimiento de las capacidades en materias como digitalización y nuevas formas de empleo, y también el que podamos contar con estudios que nos permitan contar con argumentos para poder hacer frente a estos desafíos que nos plantea justamente esta nueva forma de hacer trabajo y esta nueva forma también de hacer sindicato, y que la pandemia nos puso al descubierto. Así que yo con eso quiero volver a agradecer la invitación, Rocío, Cristian, a Belén, por la moderación de esta actividad. Éxitos en esta escuela sindical que viene muy nutrida de contenido, y también hace parte mucho de sus temas a la política central que está implementando la Internacional en todas sus áreas de trabajo, donde no solo en el centro está la juventud y las mujeres, sino que también el mundo del trabajo, por cierto, que así es. Así que muchas gracias, saludar también a María Isabel Verón, que está por ahí, que la vi, que es nuestra representante política ante el Comité de Mujeres de la región y también mundial. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nayer, por las palabras. Y antes de que empiece Sofía a hablar justamente del tema que nos convoca hoy, quería presentarla. Bueno, Sofía Escazarra es economista, es docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, del UNTREF, y es investigadora asociada en el Transnational Institute. Así que, Sofi, todo tuyo. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, los que ya me conocen saben que soy bastante informal, que no me gusta dar charlas solemnes, así que al que me quiera interrumpir, que quiera preguntar algo, lo que sea. Es más, somos poquitos, así que si estuviéramos en una reunión presencial probablemente estaríamos haciendo una ronda y por ahí hasta pasando un mate, un café o algo, así que siéntanse como si fuera la situación, ¿no? A pesar de que la realidad nos impone otra cosa. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a la ISP, gracias a Nanu por hacer las gestiones pertinentes, gracias por siempre tenerme en cuenta, siempre considerar mi trabajo como valioso para la Internacional de Servicios Públicos. Siempre es un orgullo y un honor poder cooperar con el mundo sindical, con los debates que son tan necesarios y que no siempre se terminan de entender, ¿no? Hacia dónde va el mundo. Es muy difícil. Los economistas sufrimos de querer hacer futurología con la bola de cristal, no es mi caso, pero sí analizar el presente nos permite entender, analizar el pasado y analizar el presente nos permite comprender hacia dónde queremos que vaya el futuro, ¿no? O sea, no sabemos bien hacia dónde va a ir, pero podemos saber hacia dónde queremos que vaya. Y eso es muy importante para poder trabajar en consecuencia, para poder decir, bueno, si acá queremos ir, vamos a armar una agenda para ir hacia ese lugar. Entonces, en ese sentido, cuando me plantearon el título de la charla y de los temas que querían hablar, es siempre un desafío, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿desde dónde empezamos? ¿De dónde arrancamos? Entonces, me parece
bueno o pertinente poder arrancar desde el principio. O sea, desde el principio en el sentido de ¿cuándo empezó este berenjenal? Digamos, ¿cuándo empezó este lío de la digitalización, ¿no? Hoy por hoy la hemos naturalizado, convive con nosotros y gracias a eso hemos accedido a servicios públicos básicos como educación, salud y demás, gracias a la digitalización en un contexto de pandemia, pero la realidad es que todos bien sabemos que la digitalización venía de mucho antes y que ya se había adueñado de nuestras vidas, si bien en este sentido la pandemia cooperó a que la inserción digital sea total de nuestras vidas en un mundo de ceros y unos, ¿no? Adentro de una computadora. Entonces, se habla mucho de revolución industriales, ¿no? De la revolución 4.0, este eslogan, ¿no? de la nueva revolución industrial. A mí, para empezar, no me gusta hablar de revolución industrial, porque revolución significaría que estaríamos cambiando de modelo económico, y lejos estamos de eso. Lo que estamos haciendo es profundizando un modelo económico, que es el modelo capitalista, ¿no? Estamos profundizando, entonces ya la palabra revolución nos queda feo. Pero bueno, la literatura usa esa palabra, así que usemos esa palabra. Y entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿qué es la revolución 4.0? Lo que vemos es que de un tiempo a esta parte, lo que ocurrió es que apareció una nueva materia prima en el mundo. O sea, antes teníamos las materias primas, eran commodities o insumos intermedios, teníamos el trabajo, el capital y la tierra, ¿no? Eran como las materias primas básicas de la economía, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Bueno, de un tiempo a esta parte tenemos una materia prima nueva, que son los datos, que no se generan a partir del trabajo, no se generan a partir de la tierra, no se generan a partir del capital. Se generan. ¿Y cómo se generan? Se generan a través de la digitalización. Entonces tenemos un nuevo insumo, una nueva materia prima. ¿Y estos datos qué permiten? Bueno, estos datos lo que permiten es monetizar la vida misma. El capitalismo siempre ha subsumido o ha monetizado los distintos aspectos de la vida humana. Entonces, por ejemplo, la tierra se vuelve capital agrícola o capital inmobiliario, ¿no? El alimento se vuelve capital agrario, ¿no? O bienes de consumo. Y así todo lo que conocemos se vuelve comercializable. Hay una canción muy linda de Calle 13, que se llama Latinoamérica, que esa canción tiene una frase que a mí me gusta mucho, que habla sobre los bienes comunes, ¿no? De lo que nosotros pensamos que son los bienes comunes, y ahí dice, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Bueno, de alguna manera lo que nosotros deberíamos decir, o lo que las luchas en el capitalismo digital deberían decir, es tú no puedes comprar mi vida, mi ser social y mis relaciones humanas, ¿no? Tú no puedes comprar esto. Porque a través de la datificación de las personas, lo que están haciendo es comprando eso, comprando el hecho de que somos seres sociales que viven. Y entonces compran nuestros gustos, nuestras comunicaciones, nuestra geolocalización, la vida misma. Nuestro ciclo menstrual, ¿no? Cuando cargamos los datos en la app de menstruación que todas las mujeres conocemos muy bien, ¿no? Que utilizamos a diario. Entonces han logrado monetizar los datos, y con los datos monetizaron la vida misma, ¿no? Monetizaron nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra existencia como seres humanos. Cosa que hasta el momento era impensada, ¿no? Nosotros no éramos objetos de comercialización. No sé, bueno, sí, cuando había esclavos en la tierra, pero la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Entonces, ahora ha logrado monetizar la vida misma de las personas a través de los datos, ¿no? Es como una nueva forma de monetizar la vida de las personas. Bien, perdonen que estoy tomando un cafecito con leche, son las 4 de la tarde y llegó la hora del café con leche. Me faltan las facturas. Bueno. Me encanta que se rían, así le ponemos buen humor, porque si no esto se vuelve muy denso, ¿vio? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Lograron monetizar y generar datos. Ahí escuché por ahí que tuvieron una charla con Tomás Pomar, ¿no? Tomás Pomar de ODIA, ¿no? Del Observatorio de Derecho Informático, donde él habla muy bien sobre la protección de datos y la importancia de la protección de datos, pero yo les voy a dar una concepción un poco más filosófica de lo que da
Tomás, ¿no? De lo que Tomás explica muy bien, de una manera muy precisa, en lo que él se especializa. La realidad es que estos datos que monetizan nuestra vida explican nuestro comportamiento. Hay una socióloga norteamericana que se llama Shoshana Zuboff, que si no la conocen se las recomiendo, que la sigan, que lean su libro Capitalismo de Vigilancia y demás, porque es excelente. Shoshana Zuboff explica que lo que han logrado estas empresas es hacer plata con lo que ella llama un excedente conductual. Ya sé, es una palabra difícil, suena complicada, pero básicamente lo que ella dice es, con los datos arman un perfil de nuestra conducta y eso es lo que se monetiza, ¿no? Eso es lo que se vende. Entonces, al principio este capitalismo digital nos vigilaba y nos monetizaba en tanto consumidores, ¿no? O sea, yo buscaba un hotel en Barranquilla para el fin de semana y automáticamente me aparecen búsqueda de ads en todos lados de hoteles en Barranquilla, ¿no? O sea, eso era lo clásico que ocurría como consumidores, ¿no? Después empezaron a monetizarnos como seres políticos y aparecieron los escándalos como el de Cambridge Analytica, ¿no? Donde el predecir nuestro comportamiento favorecía determinadas campañas políticas alrededor del mundo. Pero ahora empezó una tercera etapa, una tercera fase de este capitalismo digital, que es armar el excedente conductual de nosotros como trabajadores. Y acá empiezan los problemas. ¿Por qué? Bueno, si es que ya antes había problemas, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que esta es la madre del borrego, porque ya teníamos problemas antes, pero empezamos problemas como sindicatos, ¿no? Acá. Porque esta politización de nosotros como seres humanos, como personas, tenía fines comerciales, después tuvo fines políticos y ahora tiene fines laborales. Y en estos fines laborales lo que se busca es obviamente el reemplazo de mano de obra, ¿no? Si yo logro explicar el comportamiento de las personas, puedo generar tecnologías que las reemplacen, pero esto no sería lo más grave, porque si nosotros lo miramos a nivel agregado, también generar estas tecnologías genera trabajo. Entonces, siempre decimos, los economistas tenemos una frase que no es nuestra, sino que es de un economista que es Schumpeter, que es una frase bastante cruel, pero que es verdad, que es que la economía siempre fue una destrucción creadora, ¿no? Donde, digamos, ya nadie piensa en que pase una persona por la puerta de tu casa a venderte aceite para tu lámpara, sino que vas directamente y pagas la cuenta de luz, ¿no? Eso es la destrucción creadora, se generan tecnologías nuevas que destruyen las anteriores, con lo cual ahí lo que nos tenemos que plantear es cómo reinsertar trabajadores en el mercado de trabajo para que no se queden sin empleo, pero digamos, no sería la parte más grave, ¿no? Lo que sí es la parte más grave de todo este asunto, de controlarlos a nosotros como trabajadores y datificar nuestra vida, son los sistemas de adoctrinamiento, disciplinamiento y automatización del trabajo. Y esto sí nos tiene que preocupar, porque estos datos son utilizados para que el trabajador sea cada vez más visto como una máquina y trate de emular a una máquina. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de la gran palabra que formaba parte del título de esta charla y que se puso de moda en los últimos años y que cada tanto me enternece escuchar gente que la confunde, que son los algoritmos, ¿no? Llegamos a los algoritmos, que es la palabra que nos convoca. A mí me da risa porque a veces me dicen, vos que te ocupás de los logaritmos. Y digo, no, eso es otra cosa, es una función matemática. Bueno. Sí, e a la x, no, acá no va. Bueno, por ahí tiene e a la x un algoritmo, no digo que no, pero no es este el caso. Bueno. Entonces, la pregunta acá entonces es, bueno, ¿qué es un algoritmo? ¿Y cómo se relaciona esto con los datos? Yo no sé cuántos de ustedes saben o entienden a ciencia cierta qué es un algoritmo, porque se habla mucho, vemos la palabra escrita en todos lados, pero muy poca gente entiende realmente cómo funciona o qué es un algoritmo. Y cómo puede afectar nuestras vidas, ¿no? Bueno, un algoritmo, hay un ejemplo que no es mío, es de una matemática, yo les voy a tirar autores, ustedes si quieren escriben, después los buscan, y se fijan si tienen ganas de ampliar. Hay
hay un ejemplo que no es mío, es de una matemática que se llama Cathy O'Neill. Cathy O'Neill es una mujer que estudió matemática y que se ocupó durante muchos años de diseñar algoritmos para los mercados de seguros en Estados Unidos, y escribió un libro maravilloso, maravilloso, que se llama Armas de Destrucción Matemática, Weapons of Math Destruction. Este libro, ella tiene un ejemplo que a mí me parece maravilloso para explicar qué es un algoritmo. Ella se dedicaba a diseñarlos, o sea que sabe perfectamente qué es un algoritmo. Ella dice que ella tiene un algoritmo en la cabeza para preparar la cena. Y que todas las noches lo tiene que optimizar. Ese algoritmo tiene variables, tiene datos en su cabeza. Los datos son, ¿qué almorzó ese día? ¿Qué comieron la noche anterior? ¿Qué le gusta comer a su familia? ¿Cuánta plata tiene en el bolsillo? Si tiene tiempo o no tiene tiempo para cocinar. Si hay algún tipo de restricción alimentaria por temas de salud. Si, no sé, ¿qué tiene en la heladera? Si tiene tiempo para comprar ingredientes nuevos. ¿Cuántas ganas tiene de cocinar? Si va a comer sentada mirando la tele o va a comer en la cocina, ¿no? Entonces tiene todas esas variables, ella va metiendo la información ahí y dice, bueno, hoy a la noche comemos pollo con ensalada. Bueno, listo, acá comemos pollo con ensalada. Y ella lo maximiza todas las noches, ¿no? Todas las noches maximiza. Entonces, ¿qué es lo que te está mostrando esto? Esto te está mostrando que cada una de esas variables pondera distinto, o sea, tiene distinta importancia, ¿no? O sea, hay variables que son más importantes que otras y dependiendo del día, ella las va cambiando. Esas variables tienen datos, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? Y hay todo un listado de cosas que me gustan, ¿no? ¿Qué le gusta a mi hijo? Un listado de cosas que le gusta a mi hijo, ¿no? O sea, hay variables que son ceros y unos, digamos, sí, no, sí, no, sí, no, por ejemplo, ganas, no ganas de cocinar, o plata, no plata, y hay otras variables que es un listado. Bueno, eso es un algoritmo. Un algoritmo es tener información, estos datos de los cuales hablábamos, donde yo voy armando, diseñando un algoritmo que va optimizando determinadas funciones. Y esas funciones tienen datos que pueden ser un listado de datos infinito, ¿no? Con millones de datos, o pueden ser ceros y unos, o si no, digamos, pero distintas variables, ¿no? Bueno, este ejemplo que ella pone tan burdo, tiene varias cosas interesantes. La primera que nos enseña es que la inteligencia artificial, porque esto es inteligencia artificial en definitiva, un algoritmo es inteligencia artificial, lo que primero que nos enseña, importante, acá, es que un algoritmo es dinámico, que un algoritmo puede cambiar todos los días y que se tiene que ajustar a la realidad. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, bueno, acá hay gente de distintos países del cono sur, ¿no? No todos son argentinos, pero, por ejemplo, acá tuvimos un candidato en las elecciones del domingo que puso en Twitter, un economista que se llama Martín Tetaz, tiene ese nombre muy gracioso, que puso en Twitter un tweet que decía, la inteligencia artificial se programa sola y genera valor por sí misma. Y esto es lo más falso del mundo. ¿Por qué es lo más falso del mundo? Porque necesita del trabajo humano, no solamente para la programación del algoritmo, sino también para el mantenimiento del algoritmo. O sea, no es que yo programo un algoritmo, lo dejo ahí, ya está, hace su trabajo. Si esto fuera así, Google no tendría un ejército de trabajadores en Silicon Valley constantemente meta, ¿no? Si el algoritmo funcionara solo, ¿no? Pero esto es falso completamente. Porque necesita justamente actualizarse, modernizarse, o sea, ella no tiene las mismas ganas todas las noches de cocinar, ¿no? Y hay días que tiene plata y días que no tiene plata, entonces hay que ir ajustando las ponderaciones, hay que ir diciendo, bueno, no, hoy es más importante esto, mañana es más importante lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda enseñanza que nos deja este ejemplo es que es muy importante quién maximiza ese algoritmo, quién programa ese algoritmo. Porque si ella un día dice, no, mira, yo hoy no tengo ganas de maximizar el algoritmo, que lo maximice mi hijo de 10 años. Bueno, muy probablemente la valoración nutricional de los alimentos o la salud no sea una variable a tener en cuenta y prime lo que me gusta. Y entonces la milanesa con papa frita,
¿no? O la hamburguesa con papa frita le va a ganar sistemáticamente al pollo con ensalada. Sistemáticamente le va a ganar. No hay forma de que el pollo con ensalada le gane a la hamburguesa con papa frita. Eso está claro, ¿no? Bueno. Con lo cual, acá lo que estamos diciendo es que un algoritmo, el mismo algoritmo, exactamente igual, con los mismos parámetros, cambia su resultado de acuerdo a quién decide qué es importante y qué no es importante para ese algoritmo. Y si nosotros tenemos en cuenta que estos algoritmos los diagraman en su mayoría empresas transnacionales de países desarrollados, y que encima en su mayoría son hombres los programadores, porque las programadoras mujeres somos menos del 14% mundial, estamos frente a un problema muy grave, muy grave. Hoy, por ejemplo, vi una nota en MIT de un algoritmo espantoso que programó alguien, que es una app que te muestra videos pornográficos y vos podés ponerle la cara de la chica que te gusta y te arma un video porno de la chica que te gusta. Divino, ¿no? Espectacular, bárbaro. Porque aparte ustedes vieron que la inteligencia artificial es muy precisa, es más, a veces hasta es difícil darse cuenta que algo es inteligencia artificial. No es tan fácil, no es un corto pixelado, no, funciona muy bien esto. Con lo cual imagínense los videos difamatorios que se pueden llegar a generar en el futuro de mujeres que son vulneradas, más allá de que también es una vulneración en sí el hecho de que se use su imagen para hacer un video de esas características sin su consentimiento, ¿no? Pero imaginemos las consecuencias si eso encima se hace público. Con lo cual necesitamos inteligencia artificial feminista urgentemente, ¿no? Necesitamos inteligencia artificial feminista urgentemente, necesitamos regulaciones feministas en torno a la inteligencia artificial, y necesitamos claramente códigos de ética en el desarrollo algorítmico, porque estamos frente a un problemón, ¿sí? Bueno, me terminé el café, así que ya no los molesto más cortando para tomar café. Y si es menor de edad, por ejemplo, totalmente, flor de problemón. Porque ahí, ¿quién se hace cargo? El que hizo el video, la app no se va a hacer cargo. La app va a decir que ellos son unos meros intermediarios, ¿no? Siempre se lavan las manos, diciendo que ellos son intermediarios. Y anda a encontrar el que subió la foto, ¿no? Del menor de edad. Anda a encontrarlo. Bueno. Bien, entonces, esto es un algoritmo. Y ahora la pregunta es, bueno, todo esto que nos está contando Sofía, volvamos al mundo del trabajo, volvamos al empleo, volvamos a por qué es importante desde la perspectiva de los servicios públicos. Hace mucho tiempo ya que venimos con debates en torno a la modernización del Estado, porque es indudable que estos algoritmos, como sistemas de procesamiento de datos, porque a mí la palabra inteligencia artificial mucho no me gusta, porque para mí la inteligencia artificial no tiene nada y de inteligente tiene mucho menos, sino que es más bien estupidez artificial en muchos casos. La inteligencia artificial sí sirve para procesar enormes cantidades de datos. Y es cierto, no vamos a negar, que en muchos casos nos solucionan la vida. O sea, ¿quiénes de ustedes utilizan inteligencia artificial a diario? Me la juego a que todos. Todos. Desde una búsqueda en Google, pasando por una selección de canciones en Spotify. Yo, por ejemplo, ahora me estoy enamorando del dictado por voz de Google Docs. Entonces, es como si tengo un asistente que le dicto, ¿viste? Porque la verdad que a veces me da una fiaca esquipear, y agarro el coso y le empiezo a dictar a Google y es maravilloso, me escribe todos los textos, te redacto 3 páginas en 2 segundos. Bueno, entonces es indudable que estas herramientas son muy útiles, son extremadamente útiles, nadie lo va a negar eso. Pero hay que saber que tienen problemas. Y para el Estado son más útiles todavía, ¿no? Porque en el Estado puedes generar servicios públicos de calidad, servicios públicos más precisos, políticas públicas mejor diseñadas, puede generar un montón de externalidades positivas para un Estado, sobre todo un Estado como los Estados latinoamericanos, que todos bien sabemos que son débiles y que tienen poca o escasa infraestructura. La pregunta entonces acá es, bueno, pero esa inteligencia artificial, ¿quién la va a programar? ¿Y con qué criterios? ¿Y con qué datos?
Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si el criterio va a ser contratar a Microsoft para que me haga un software educativo e implementarlo como política educativa a nivel nacional, estamos frente a un problema, porque el software va a ser lo que decida Microsoft, no lo que decida el Estado latinoamericano. Y si encima le tengo que ceder los datos de mis connacionales a Microsoft, encima le estoy dando acceso a un montón de información. Con lo cual necesitamos empezar a tener estados inteligentes que tengan políticas de diseño de algoritmos y políticas de diseño tecnológico de inteligencia artificial hacia adentro de los países para poder decidir y tomar decisiones soberanas y poder orientar las políticas públicas hacia donde quieren que vayan y no hacia donde piensan otras empresas transnacionales que deben ir. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Venimos todo perfecto? Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con esto? La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Escuchaba a Nayaret, que habló de la OMC. Y ella dijo que se están haciendo reglas a nivel mundial respecto de la infraestructura o la arquitectura. Me gusta mucho usar la palabra arquitectura acá, porque no es un edificio, es toda una arquitectura que se está armando alrededor de la economía digital. ¿Y por qué se está armando esto? Bueno, indudablemente tiene una lógica, y la lógica es que si los datos son la nueva materia prima, y los datos han logrado transmutar el capitalismo hacia un capitalismo más tecnoeficiente, o sea, más eficiente tecnológicamente hablando, necesitamos nuevas reglas de juego para ese capitalismo, porque es un capitalismo que tiene otras lógicas. Y de hecho, hasta ahora no ha sido regulado, y por eso ha crecido de la manera que ha crecido, porque no ha sido regulado. Entonces ahí existe una puja de poder, que es la puja de poder que existió siempre en la historia de la humanidad, entre liberales, ¿no?, y heterodoxos, o personas que creen en la figura del Estado como ente regulador, ¿no? Que es una puja que tenemos en todos los países del mundo, digamos, no nos vamos a venir a hacerlos distraídos, ¿no? Siempre existen los liberales y los que no lo son tanto, o que creen que otro mundo es posible. Y claramente la agenda de los países desarrollados, como son ellos los que tienen el capital tecnológico, pasa por la liberalización, ¿no? Y es la agenda que se viene imponiendo en los organismos que van a regular la economía digital. ¿Quiénes son los organismos que van a regular la economía digital? Bueno, hasta ahora los mayores reguladores de la economía digital son la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas crearon un comité de expertos para regular la inteligencia artificial, pero le salió el tiro por la culata porque pusieron de presidente de ese comité a Jack Ma, el presidente de Alibaba, que es como el mercado libre chino, y Melinda Gates, que es la ex mujer de Bill Gates. O sea, difícilmente se van a querer autorregular a ellos mismos, digamos, ¿no? O sea, así que por ahí no vayamos, ya es causa perdida prácticamente. Y por el lado de la OMC, estamos bien jodidos, dicho en mi mejor francés, porque la agenda que se propone es una agenda completamente desregulatoria de la economía digital, donde lo que se dice es que los algoritmos están protegidos por propiedad intelectual y por ende no se puede exigirle a las empresas que nos muestren cómo están armados esos algoritmos, cuál es el código fuente de esos algoritmos, lo cual tiene serias implicancias, porque como ustedes ya saben, y yo bien les expliqué, no es arbitrario, o no es imparcial, digamos, no es imparcial cómo están armados esos algoritmos. La imparcialidad y la objetividad acá no existe. Yo siempre digo que si a vos te dicen que algo es objetivo es que te están cagando. La objetividad no existe acá. ¿Qué
todo persigue un interés. En tecnología, todo, absolutamente todo, persigue un interés. Que no necesariamente tiene que ser malo, pero hay que reconocer cuál es el interés que persigue, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se quiere no dar conocimiento del código fuente de los algoritmos, que las empresas de tecnología no paguen impuestos aduaneros por ofrecer servicios digitales, que no se pueda exigir presencia comercial de las empresas ni autorización previa para operar en los países. Otras regulaciones van en torno a la protección de datos, diciendo que los estándares de protección de datos los establece cada país, lo cual eso podría ser discutible, porque hay países que no tienen estándares de protección de datos y se terminan generando paraísos de datos. Ustedes saben que así como en su momento existieron paraísos fiscales, hoy por hoy están empezando a aparecer paraísos de datos, que son países donde se guardan bases de datos sin ningún tipo de regulación protectoria de la privacidad ni de nada. Se dice a su vez también en estas normas que la protección al consumidor no tiene que seguir las leyes nacionales y se tienen que arreglar por los canales virtuales, y algunas propuestas hasta dicen que los servicios públicos tienen la obligatoriedad de licitar cuando quieren contratar servicios digitales de manera abierta y sin preferencias, ¿no? Entonces, yo tendría que licitar sin saber quién está del otro lado para, por ejemplo, una plataforma educativa o una plataforma de historia clínica digital en el servicio de salud público, y podría ganarla Amazon tranquilamente, y de hecho muy probablemente lo haga, porque muy probablemente el servicio que ofrezca sea 10 veces mejor que el de una empresa nacional. Con lo cual, lo que estamos viendo son propuestas para privatizar de manera indirecta los servicios públicos. O sea, para lograr privatizar indirectamente los servicios del Estado a través de proveerle servicios digitales al Estado para el manejo de sus bases de datos. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Tengo bien? ¿Está bien? Ahora bien, estas regulaciones internacionales que vemos en la OMC están siendo fuertemente resistidas en la última ministerial, que fue la de Buenos Aires. No se aprobaron gracias al grupo africano, ¿no? Al grupo de los países africanos, porque América Latina estaba dispuesta a entregar todo. En ese momento teníamos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, y no sé si ya estaba Bolsonaro o seguía estando Michel en Brasil, pero América Latina básicamente estaba dispuesta a entregarlo todo. Menciono esos dos países porque generalmente son los que tienen la voz cantante en América Latina, en el grupo latinoamericano, en la OMC, no porque sean ellos América Latina, no es que considero que América Latina es Argentina y Brasil, sino porque simplemente normalmente los demás países se pliegan atrás de lo que dicen Brasil y Argentina. Entonces, lo que terminó ocurriendo fue que gracias a África, que se pararon y dijeron nosotros no vamos a firmar esto, zafamos y no se firmó. Pero ahora, a fin de año, tenemos una nueva ministerial en Ginebra, en noviembre de este año, y tenemos una dificultad adicional, que es que solamente pueden participar de forma presencial aquellos países que estén vacunados con alguna vacuna autorizada por la Unión Europea. O sea, AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Con lo cual, el 90% del mundo subdesarrollado no va a poder participar de forma presencial. Lo cual es un gran problema, porque los que quieren paralizar esta agenda básicamente son los africanos y algunos países asiáticos. Y ellos no tienen a sus poblaciones vacunadas todavía. Así que estamos frente a un desafío muy grande de cara a la próxima ministerial, que se viene ahora en unos días, nos falta mucho, en unos meses,
y estamos frente a un problema muy, muy grande, que es que corremos riesgo de que se apruebe finalmente el acuerdo de comercio electrónico a nivel plurilateral. Plurilateral significa que no suscriben los 164 países miembros, sino que suscriben un grupo de países, ¿no? Que van a ser los que están presentes. Pero una vez que está suscrito el acuerdo, ya después es cuestión de lobby, de hacer que demás otros países se vayan sumando, ¿no? Porque sabemos que todo esto es un juego de poder, en definitiva. Y esto va a armar una arquitectura digital, ¿no? O sea, esto va a decir hasta qué punto los estados pueden o no pueden regular la economía digital, ¿no? Porque lo que va a determinar esto es qué capacidad regulatoria, qué soberanía, qué autonomía va a tener un estado para regular lo que las empresas transnacionales de tecnología hacen de puertas adentro de sus estados-nación. Y entonces ahí surge el tema de las plataformas, ¿no? Como paradigma de empleo. Yo al principio les decía que todas estas tecnologías son utilizadas cada vez más para hacer que el trabajo humano sea cada vez más automático. Y con esto no me refiero a utilizar herramientas automáticas. Lo que estos algoritmos están diseñados para que vos hagas es para que vos te comportes de una manera cada vez más estándar. Y entonces, si vos te salís de la regla, si vos querés tener una idea distinta, si querés ser innovador, te castigue. Te castigue. Entonces, por ejemplo, al algoritmo no le importa si vos el pedido lo entregaste con una sonrisa o no lo entregaste con una sonrisa. Al algoritmo le importa si lo entregaste rápido y de la manera que el cliente lo quería. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que estoy diciendo acá es que los parámetros que utiliza el algoritmo tratan de estandarizar el trabajo y de armar paquetes. Y entonces mis trabajadores se comportan así. Y no se comportan de otra manera. Porque yo no voy a premiar otra manera y voy a castigar a todo aquel que se salga de esa norma. Entonces tenemos cada vez más en el mundo trabajadores que sienten miedo de hacer las cosas de otra manera, que sienten miedo de opinar distinto o de querer hacer las cosas distintos porque a ver si no funcionan y me están mirando y me van a decir que soy una tonta porque lo hice de otra manera cuando me habían dicho que lo haga así. O sea que estamos frente a una tecnología que no solamente es utilizada para disciplinar, sino que también es usada para coartar la innovación y la productividad del trabajo. O sea, la tecnología, en vez de ser utilizada para aumentar la productividad del trabajo, es utilizada para coartar la productividad del trabajo y evitar que el trabajador quiera ser innovativo o creativo en sus lugares de trabajo. Con lo cual estamos ante un problema muy serio, aún para las empresas. Lo que pasa es que ellos no lo ven, ¿por qué? Porque ellos son cortoplacistas y ven solamente que al estandarizar el trabajo logran un producto homogéneo fácilmente vendible. Pero no se dan cuenta que el valor agregado que genera el trabajador por su trabajo es infernal, es muy grande. Y con esto hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, que no lo preparé el video, pero en 2 segundos se los busco y se los voy a transmitir. Yo no sé si tengo permiso para compartir pantalla, pero si no lo tengo, si me lo pueden dar. Sí lo tienes. Bueno. Ahí, ahí voy, estoy buscando. Soy una tonta, no lo preparé. Siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Acá está. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo que a mí me gusta mucho, me parece muy risueño, muy divertido, de la diferencia de lo que es un ser humano de lo que es una máquina. Esto es una cámara que grababa un partido de fútbol que fue programada para seguir la pelota. Entonces se manejaba sola por inteligencia artificial y fue programada para seguir la pelota de fútbol en el campo de juego y reemplazar un camarógrafo, ¿no? Obviamente. Bueno, este fue el resultado. Les voy a mostrar. Ahí está. Miren la cámara lo que hace, que es muy divertido. La
cámara empieza a seguir la pelota de fútbol, pero después va al referee, porque el referee es pelado. Entonces fíjense, le voy a sacar un poco el volumen. Entonces fíjense, ¿ven? La cámara va a perseguir la pelota y sigue al referee, porque el referee es pelado y entonces se interpreta que la pelota es la pelada del árbitro. Y vuelve siempre al árbitro, ¿se dan cuenta? Miren, ahí viene la pelota, va al árbitro. Ahí va la pelota otra vez al árbitro. Al árbitro. Porque cree que la pelada del árbitro es la pelota. Bueno, este ejemplo, que es medio tonto, medio burdo y medio risueño también, ¿por qué no? Lo que te muestra es esto que yo decía, cómo los trabajadores a veces generamos más productividad en algunos puestos de trabajo que la propia inteligencia artificial. Y que la innovación, la creatividad, la capacidad de ver más allá de los trabajadores es un valor que nosotros tenemos y que tenemos que hacer valer. Porque si no parece que la inteligencia artificial siempre es mejor, ¿no? Es más precisa, más exacta. Bueno, mirá acá lo que se mandó a la inteligencia artificial, no paró de perseguir la pelada de un árbitro, ¿no? Y eso es porque la inteligencia artificial no sabía reconocer la diferencia entre la pelada y la pelota de fútbol. Nosotros sí sabemos reconocer perfectamente la diferencia entre la pelada del árbitro y la pelota de fútbol, ¿no? Con lo cual hay que empezar a revitalizar el rol del trabajador en los ámbitos de trabajo respecto de ambientes tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de empleo de plataforma, yo las he escuchado a ustedes decir de precarización laboral, y la precarización es un tema grande, pero a mí me gusta tratar de sacarlos de ahí, porque hay mucha literatura escrita en torno a la precarización, ¿no? O sea, hay muchísimo que se ha dicho sobre empleo de plataformas y precarización laboral. La falta de garantías, de salud, seguridad, ¿no? De derechos laborales y demás. Pero los invito a tratar de ver más allá de qué implica esto, ¿no? De qué implica en términos de vigilancia, en términos de estandarización del trabajo, en términos de pérdida de creatividad del trabajador. Lo que les estoy invitando a pensar es qué modelo de capitalismo queremos y qué modelo de trabajo queremos, más allá de los derechos laborales, que son todo un tema en sí, no estoy diciendo que no, no me interpreten mal. Y empezar a pensar que decididamente el modelo del trabajo que nos ofrece la economía digital no puede ser un modelo de hipervigilancia y donde el trabajador tenga miedo a ser creativo y tenga miedo a salirse del molde. Y esto es lo que está generando los algoritmos en ámbitos de trabajo. Ahora bien, existe una realidad. Acá veo muchos jóvenes en esta charla, otros no tanto, pero hay muchos jóvenes, y los jóvenes de un tiempo a esta parte han venido a apreciar algo que creo que los sindicatos se han quedado cortos en llevar adelante la demanda de los jóvenes. Las nuevas demandas laborales que trae la economía digital. Una de ellas es la protección de datos, la protección de la huella digital y el derecho al anonimato, ¿no? Ese es un tema que seguramente lo vieron con Tomás y es sumamente importante. Pero otra cosa también es la gestión del tiempo. Cuando nosotros teníamos un modelo fordista de trabajo, vos entrabas a la oficina a la mañana, salías a la tarde, y después eras dueño de hacer con tu vida lo que querías, ¿no? Más o menos. Funcionaba así la economía, ¿no? Bueno, hoy por hoy esto ya no es más así. La gente es pluriempleada, la gente está contactable 24 horas al día, la gente, ya el límite de la jornada de trabajo se desdibujó. Ahora yo puedo contestar más tarde o contestar en otro momento, puedo trabajar los fines de semana. Entonces empezó a haber un problema con la gestión del tiempo. O sea, la tecnología, la digitalización, las plataformas y los datos han permitido que nosotros
tengamos una gestión del tiempo muy distinta a la que tenían los trabajadores fordistas. Y cuando uno habla con la juventud te dice que eso lo aprecia. O sea, la juventud ya no quiere trabajar más de 9 a 18 en una oficina. Entonces, ¿qué es lo que se nos plantea? Se nos plantea empezar a pensar nuevas formas de trabajo y de derechos laborales que tengan que ver con la soberanía del tiempo, con establecer reglas de juego de cómo vamos a ejercer el derecho a la desconexión digital, entendido como que no me contacten fuera de mi horario de trabajo, ¿no? El derecho a desconexión no es el derecho que yo tengo a tirar mi celular al inodoro, ni es el derecho que tengo a no responder o a clavarle el visto al jefe, sino es el derecho que yo tengo a no recibir mensajes fuera de mi horario de trabajo, porque eso me genera ansiedad, me genera impotencia, quiero contestar, me genera una sensación de que estoy en falta, ¿no?, con mi empleador. Con lo cual tengo que empezar a pensar nuevos derechos laborales que vayan en esta línea, en la línea de la gestión del tiempo, de cómo queremos gestionar este tiempo libre y de trabajo para los trabajadores que vienen, porque estas son las demandas de la juventud. La juventud quiere modelos más flexibles de trabajo, y con flexibles no me refiero a flexibilización laboral, sino modelos más flexibles en términos de horarios, sin pérdida de derechos laborales, ¿no? Y que puedan hacer que haya una compatibilidad con las tareas de cuidado, con el estudio, con otros universos de la vida, o con el pluriempleo, porque muchos de estos trabajadores son pluriempleados, porque los salarios reales son muy bajos en muchos países de la región, y deben buscar un segundo salario para poder sobrevivir. Con lo cual las demandas de la juventud van hacia ese lado, van hacia ahí, y hay que empezar a plantearnos qué modelos o qué nuevos derechos sindicales tenemos que incorporar a nuestra agenda para poder responder a esos requerimientos que tiene la juventud en los nuevos ámbitos de trabajo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos bien? Nadie me hace una pregunta, un comentario, che, me dejan acá hablando sola. Bueno. Bien. Ahora bien, bueno, entonces, ahora vamos a empezar a ir al tema que decía la charla, que decía, ¿cómo hacemos los trabajadores para meternos en los algoritmos? ¿No? Para meternos en los algoritmos. Y eso era el tema al cual quería llegar después de haber dado toda esta introducción tan larga. La realidad es que los trabajadores, sobre todo los trabajadores de servicios públicos, como es este caso, tenemos que empezar a mirar con un ojo muy particular la privatización indirecta de los servicios del Estado como primera medida, teniendo en cuenta que las empresas transnacionales se quieren meter en los aspectos tecnológicos del Estado, pero también tenemos que empezar a tener una agenda respecto de, por un lado, la brecha digital. Entendiendo la brecha digital no solamente como el acceso a la tecnología, sino también como el acceso a las herramientas digitales que tenemos, ¿no? O sea, de aprendizaje y de educación. Por otro lado, tenemos que empezar a pensar cómo readecuamos a aquellos trabajadores que van a perder su empleo por falta de digitalización, porque esto va a ser así. La digitalización nos va a hacer perder puestos de trabajo en algunos lugares para crear otros. Una vez escuchaba un médico en un simposio de inteligencia artificial en salud que él dijo una frase que a mí me pareció muy interesante, que dijo, no es que los médicos vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, sino que aquel médico que no sepa incorporar inteligencia artificial a sus diagnósticos va a desaparecer. Y me parece que tiene que ver con eso, o sea, no es que yo le tendría más miedo a que aquel trabajador que no sepa readecuar sus capacidades a la tecnología pierda el empleo, que la tecnología en sí nos venga a reemplazar o se venga a llevar nuestro empleo. Me parece mucho más peligroso lo primero que lo segundo. Y claramente en esta agenda tecnológica me parece, y lo digo con la humildad que corre en la región,
cuestiones muy heterogéneos, muy distintos, y las realidades son muy complejas en algunos lugares de América Latina, pero hay que empezar a plantear comités que puedan negociar la incorporación de tecnología en ámbitos de trabajo, que puedan negociar cómo se incorporan estas tecnologías, digamos, o sea, de qué manera se va a incorporar la tecnología, qué compañeros va a desplazar, qué compañeros necesitan recapacitación laboral, en cuánto tiempo, porque esto también muchas veces vienen de arriba la orden, bajan la orden, y parece que te obligan o te dicen, no, a partir de ahora las cosas se hacen así. Y los seres humanos nos lleva un tiempo adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Entonces necesitamos empezar a pensar cómo incorporar en la negociación colectiva los procesos de incorporación tecnológica en ámbitos de trabajo. Digamos que la incorporación tecnológica no sea un mandato que viene dado de arriba y que nos lo meten de manera compulsiva dentro del ámbito de trabajo, sino que sea un proceso, ¿no? Un proceso acompañado y consensuado con el sindicato, que es la única institución capaz de representar a los trabajadores. Y respecto de los algoritmos, yo creo que deberíamos empezar a tender a tratar de armar comités de ética algorítmica, de qué algoritmos van a estar en los servicios públicos del Estado, porque si algo que uno tiene que tener en claro en los servicios públicos es que tu trabajo son los derechos de la gente. Al proteger al servidor público, estás protegiendo los derechos de la ciudadanía. Y entonces, si yo veo al sindicato como el único capaz de representar los intereses de los trabajadores y de tener una mirada solidaria y social de los aspectos que atañen al Estado, entonces se podría llegar a pensar en un comité sindical que participe activamente en el monitoreo de los algoritmos. O sea, ¿qué me quiero decir? Vamos a ponerle nombre y apellido a esto, para que no parezca algo esotérico. Si yo voy a tener, por ejemplo, un algoritmo de, no sé, de evaluación docente, por ejemplo, ¿no? Esto se usa mucho en Estados Unidos. Docentes que son evaluados algorítmicamente para ver cómo fue su performance en los distintos distritos o estados de Estados Unidos. Si yo voy a tener ese algoritmo que se va a implementar, el sindicato docente tiene que participar en el monitoreo de ese algoritmo y tiene que decir y denunciar cuando las cosas funcionan mal. O sea, no solamente sentarse desde afuera y denunciar cuando hay problemas, tiene que sentarse a monitorear ese algoritmo. Y que tiene que haber un comité, de seguimiento de ese algoritmo que sea bipartito, digamos, ¿no? Conformado por trabajadores y por ese Estado que da los servicios educativos. Si yo tengo un algoritmo de, no sé, otro algoritmo, no sé, por ejemplo, de diagnóstico médico para los servicios de salud. Bueno, lo mismo. Tengo un algoritmo tengo un bot que responde consultas de la agencia de recaudación de mi país, ¿no? Un bot es inteligencia artificial, es un algoritmo. Bueno, yo necesito un comité sindical con 2 o 3 compañeros que monitoreen ese bot y que digan, señores, este bot está siendo excluyente con determinadas poblaciones, no está teniendo en cuenta determinadas cosas, no está respondiendo bien las demandas de la ciudadanía. Tengo que formar parte de eso, tengo que hacerme cargo de eso. Tengo que estar ahí, porque ese bot está reemplazando el trabajo de compañeros, y exigir al Estado que ponga un trabajador a monitorear ese bot, y a decir qué es lo que está haciendo, y cómo lo está haciendo, y por qué lo está haciendo. No se trata acá solamente de reemplazar mano de obra.
sino que esa mano de obra que reemplazó, que se ocupe ahora de monitorear ese bot, porque es entendible que el bot responde muchas más cantidad de consultas de las que puede responder un ser humano. Eso está clarísimo. Yo como persona, ¿cuántas consultas al día puedo responder? ¿50? No sé, por tirar un número. El bot puede responder miles, cientos de miles de consultas por día. Con lo cual está claro que un bot es mucho más eficiente para contestar consultas, no sé, de seguridad social, impositivas o de lo que sea, ¿no? A un Estado. Pero entonces, si va a reemplazar a todos esos trabajadores, que esos trabajadores vayan a monitorear ese bot, para que ese bot no termine siendo expulsivo, para que ese bot sea inclusivo, que tenga en cuenta las demandas de toda la población, las demandas del colectivo LGTBIQ, de las mujeres, que tenga respuestas acorde, que realmente las personas que vayan a buscar información en ese bot encuentren la respuesta que están necesitando, ¿no? Y que no quede en, al final quiero hablar con un ser humano y no logro hablar con un ser humano, ¿no? Que es lo que suele pasar con estas cosas. Entonces, me parece que la agenda sindical, más allá del diseño de los algoritmos, que es una cosa que por ahí es compleja y que por ahí se tienen que ocupar más programadores e ingenieros, me parece que la agenda sindical tiene que pasar por una fuerte agenda ética. Una fuerte agenda ética de entender cuáles son los motivos, las limitaciones y las intencionalidades, los objetivos que persigue la tecnología que se está incorporando al Estado. Porque no está mal que el bot lo haga Microsoft. No está mal, porque por ahí en mi país, yo soy un país chico, con capacidades limitadas, no tengo programadores. Puede ser, digamos, o sea, no todos los países son Brasil, que tiene, no sé, una capacidad instalada en términos informáticos bestial, o Argentina, que tiene 7 unicornios, ¿no? 7 empresas digitales unicornio. No todos los países son eso. Hay países que realmente tienen recursos humanos muy limitados, esto hay que decirlo también. Entonces, por ahí, pedirle, no sé, a Haití, que se ponga a programar un bot del Estado, y es medio complicado, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto tiene ingenieros Haití. Bueno. Entonces, y esos ingenieros seguramente deben estar utilizados en el sector privado, digamos, no deben estar trabajando en el sector público. Entonces, yo entiendo que muchas veces para un Estado es más tentador contratar una empresa que venga y me dé una solución llave en mano y yo la implemento. Y no está mal, o sea, lo ideal es lo otro, pero si tengo que ir a ese recurso, está bien que el Estado lo utilice para poder mejorar esos servicios públicos. La pregunta es, nosotros como sindicato, ¿vamos a hacer un monitoreo de esa herramienta tecnológica? ¿Vamos a establecer estándares éticos? ¿Vamos a establecer objetivos solidarios e inclusivos dentro de ese bot o dentro de esa inteligencia artificial? ¿O vamos a dejar el libre albedrío de las empresas transnacionales para que implementen una tecnología hecha con lógicas foráneas que no responden ni a la cultura ni a la lógica nacional, y que tampoco les importa si termina siendo esa tecnología nociva para la sociedad en la cual se está implementando? A mí me gusta citar otro ejemplo para que se entienda a qué me refiero también con la parte cultural, que es muy estúpido, pero que me parece que es ilustrativo de cuánto a veces no somos conscientes de hasta dónde puede llegar la tecnología, y es el emoji del mate. ¿Vieron en WhatsApp que hay un emoji que es un mate? Yo no sé cuántos de acá toman mate, porque no sé de qué países vienen, de la región, pero en el cono sur, en la parte más sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, el mate es sagrado. Y resulta que nosotros no teníamos un emoji del mate, y hubo un lobby desde Argentina a Facebook para poner el emoji del mate. Y nos llevó años hasta que logramos que Facebook ponga el emoji del mate. Que tengo entendido que los yanquis se ríen mucho y lo ponen porque creen que es un coco con una pajita. No saben qué es, creen que es un coco con una pajita. Porque claro, una vez que está en la aplicación está para todo el mundo el emoji, ¿no? Entonces ellos creen que es un coco con una pajita y no se dan cuenta que es un mate. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ese que es un aspecto cultural
trascendental para la región, porque no es lo mismo que te inviten a tomar un café que te inviten a tomar un mate. No es lo mismo en Argentina. En Argentina, que te inviten a tomar un mate es símbolo de amistad, y que te inviten a tomar un café es símbolo de negocios o de charla laboral. No jodamos, es así. Culturalmente es así. Entonces, para nosotros no es lo mismo tomar mate que tomar café. No es lo mismo. ¿Y cuánto tiempo tuvimos que hacer lobby para que me pongan el maldito emoji del mate? Años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el emoji del mate es fundamental? No, claramente no le cambió la vida a nadie por tener el emoji del mate. Pero imagínense este ejemplo en un bot que responde a un servicio público nacional y que por ahí no tiene en cuenta características que son propias de esa cultura y que son esenciales para esa cultura. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero seguramente debe haber cosas que son particulares de los servicios educativos de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, y que no se replican en el mundo. Y no se replican en otros países de la región tampoco, y no tienen por qué hacerlo. Por ejemplo, otro ejemplo, nosotros en Argentina, en algunas provincias, se duerme la siesta, y es culturalmente bien aceptado que se duerma la siesta. Yo llamo a un santiagueño a las 2 de la tarde, y el tipo está durmiendo la siesta. Y está bien, porque culturalmente corresponde. Y en cambio, llamás a un porteño y vivimos acelerados 24 horas al día, que parece que no paramos nunca, con los pelos así como los tengo yo. Bien. Entonces, estas diferencias culturales son sustanciales y la tecnología que se diseña para ofrecer esos servicios públicos tiene que responder a esos estándares. Si yo diseño un sistema de mensajería automatizada que manda alertas, por ejemplo, al teléfono celular. Por ejemplo, ahora están de moda las apps de vacunación, ¿no? O de traqueo, de COVID y qué sé yo. Y muchas veces esos sistemas mandan alertas, ¿no? Mandan alertas instantáneos avisando de que el gobierno hizo tal cosa, o de que, ojo, porque hay nuevas regulaciones vigentes, o lo que sea. Bueno, si yo ese app la programo para Santiago del Estero, de 1 a 4 no tiene que mandar ninguna alerta, discúlpenme, porque el tipo está durmiendo la siesta. Y esto responde a estándares culturales de Santiago del Estero. Eso es lo que yo quiero decir, ¿se entiende? Y tiene que haber un sindicato que diga, che, disculpa, me estás rompiéndole las pelotas a la gente que culturalmente tiene una necesidad, déjalos. ¿Qué necesidad tiene de mandar una alerta ahora? Si eso es programar, eso es meter el dedo y decir, de 1 a 4 no se mandan alertas, se mandan las alertas a partir de las 4. Listo, se soluciona el problema. Es 1 hora de programación, no sé, 2 horas de programación. No es complicado, pero si no está ahí el sindicalismo para decirlo, si no está ahí un comité de ética, si no hay ahí un comité de seguimiento de esa tecnología, nadie se da cuenta y pasamos a tener un imperialismo cultural que viene dado un colonialismo cultural a través de la tecnología, donde parece que vos tenés que responder, tenés que mirar el alerta, tenés que hacer lo que sea, porque no tenés las herramientas informáticas adecuadas para respetar tu cultura, tu idiosincrasia y tu lugar. ¿Se entiende? Y esa es la forma en la cual los sindicatos deberíamos estar participando en la construcción de algoritmos. Porque muchas veces ni siquiera es mala intención. Yo tampoco digo, acá tampoco es cuestión que lo son, digamos, pero no es cuestión de demonizarlos y decir, no, porque nos quieren imponer su cultura. Muchas veces ni se dan cuenta porque ni les importa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Como esto de las 2 de la tarde con el santiagueño, digamos, no les importa. Entonces ahí es donde tiene que haber un sindicato que monitoree, que evalúe, que esté al tanto, que diga, che, este aspecto tecnológico no puede ser así, esto hay que cambiarlo, esto no está respondiendo o no está respetando a la población LGTBIQ, esto no está respetando a las mujeres del Alto, o a los hombres de determinada provincia, o no está respetando determinados estándares lingüísticos que requerimos acá. Por ejemplo, en Argentina ahora tenemos 3 géneros en el DNI, esto no está respetando los 3 géneros que podemos tener en el DNI, femenino, masculino y X, no sé. Cito ejemplo de Argentina porque son los que más conozco, pero no por un tema hegemónico. Entonces, en ese sentido, me parece que el sindicalismo a veces se queda corto en esto, ¿no? En empezar a plantearse cuáles son esos lineamientos éticos que son fundamentales y que tiene que seguir
una transformación tecnológica del Estado. Si nos vamos a plantear una modernización del Estado, obviamente el por qué, para qué y respondiendo a qué intereses es fundamental. Pero también hay que empezar a examinar las herramientas puntuales, no solamente el discurso general respecto de qué es lo que estamos haciendo, sino también las herramientas puntuales de cada dependencia del Estado, de cada organización, de cada lugar de trabajo. Entonces, me parece que la economía digital o esta transformación, esta revolución digital, trae una agenda muy abultada, ¿no? Que a veces cuando las agendas son muy abultadas nos abruman un poco, y nos dan miedo, y nos hace parecer que nos supera de alguna manera. Pero yo siempre digo, no pretendamos hacer todo hoy, no pretendamos hacer todo ya, pero sí saber cuál es el horizonte al cual queremos llegar. Y me parece que en ese sentido el movimiento sindical tiene una agenda de derechos que lo puede empoderar también, porque esta agenda nos lleva a la participación o a la resolución de problemas en torno a la brecha digital, la protección de los datos, la soberanía del tiempo, obviamente la precarización, pero también el control algorítmico y las propuestas de una tecnología más inclusiva para todos y todas. Y entonces, esta agenda que yo hoy les cuento y que les marco, no tiene por qué ocurrir hoy, no tiene por qué ocurrir mañana, pero sí me parece interesante empezar a plantear horizontes o lugares comunes donde habría que empezar a trabajar para ir hacia ahí, porque si no, estamos frente a un problema muy grande, que es que no solamente se suma los gobiernos de derecha en la región, con todo lo que eso implica, con las desregulaciones laborales, con todos los problemas que tenemos como sociedad, sino que estamos también frente a una minimización del movimiento sindical. ¿Por qué? Porque vos eso no entendés, ¿no? Parece que nosotros somos nenitos, que no entendemos de tecnología, que no entendemos cuáles son las consecuencias sociales. No, pero esto es para hacer el Estado más eficiente. No, pero esto nos sirve porque aumenta la productividad, y esto hace que los servicios públicos sean de mejor calidad. Y vos no entendés de esto, ¿no? Entonces nos ningunean. Y no puede ser esto así, no nos pueden ningunear de esta manera, porque el movimiento sindical, si hay algo que tiene claro, es la solidaridad, es la inclusión. Entonces no importa si yo no entiendo qué es un algoritmo, cómo se diseña, yo entiendo muy bien las consecuencias de ese algoritmo, lo veo en el cotidiano, lo vivo, lo palpo, lo tengo presente, y tengo algo para decir al respecto de esto. Porque si no, al final parece que estamos siempre a la defensiva y que nunca planteamos agenda, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. El movimiento sindical tiene una agenda propia, y esa agenda propia tiene que ver con los derechos laborales, pero tiene que también que ver con un mundo más humano, más inclusivo, y donde a pesar de que nos movemos con ceros y unos y con algoritmos, tenemos la capacidad de poder volver siempre a la base, que es hacia cómo hacer para que los hombres y las mujeres que habitan este planeta lo hagan en mejores condiciones, ¿no? Tanto en términos del trabajo como en términos de servicios públicos de calidad para todos y todas. Así que bueno, yo ahora acá me callo, y los quiero escuchar a ustedes, preguntas, dudas, consultas, comentarios, y así dialogamos un poco, porque si no al final es un monólogo esto, y no es mi estilo para nada. Los que me conocen saben que no es mi estilo. Los micrófonos están habilitados para que puedan participar. Ahí va. Bueno, rompo el hielo, Sofi. Gracias. No, agradecerte, siempre es hermoso escucharte como alumna y como militante también. Nada, una pregunta que vos estás obviamente más en el tema, lo que pensaba de la agenda sindical, si vos conocés algún sindicato que ya, o algún sector que ya haya empezado a hacer este trabajo de a poco, obviamente, cómo lo vienen llevando. Porque a mí me pasó que bueno, yo soy parte del cuerpo de delegados, delegadas de la Universidad de Buenos Aires, del CBC,
Y me cuesta un montón la parte que vos decís, de la soberanía del tiempo, de cómo estamos empezando a hacer teletrabajo, y es medio, voy aprendiendo sobre la marcha, más cuando en general hablo desde Argentina y entiendo que los demás compañeros y compañeras también venimos más de estar con el compañero y compañera presente, ¿no? En el espacio. A mí se me complicó mucho. Capaz sabías, tenías alguna idea de algún ejemplo. Mira, como siempre, mal que nos pese, donde hay más ejemplos de estas cosas es en Europa. Y también en China hay algunos comités de empresas, sobre todo en empresas digitales, donde el sindicato, en realidad el sindicato, ustedes saben que son sindicatos medio amarillos, porque responden al Partido Comunista, es medio complicado, pero donde los sindicatos, digamos, el Estado a través de los sindicatos, participan en las decisiones tecnológicas que afectan la vida de los trabajadores. Las experiencias vienen más que nada de Europa, sobre todo en Alemania. No te puedo citar una puntual, me tendría que poner a investigar, pero sí sé que hay algunos comités. Vos sabés que Alemania tiene participación de las ganancias de los trabajadores, tiene un montón de temas que ya, debates que están sumamente superados y que para nosotros son sumamente alejados. Y en este sentido tienen una vocación por el diálogo social y por la participación de los trabajadores mucho más amplia. Pero eso no significa que no se pueda hacer, ¿no? O sea, eso no significa que sea imposible o que se puedan plantear acciones concretas y pequeñas en algunos lugares de trabajo respecto de determinadas tecnologías puntuales. O sea, una cosa es monitorear un sistema global que viene emanado desde un organismo del Estado o desde un organismo supranacional o de alguna cosa así, otra cosa es alguna tecnología puntual que se incorpora al ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que a veces hay que plantear agendas chicas para ir llevándolas a agendas más grandes, ¿no? Si vemos lo que pasa en Alemania, nos descorazona, porque sentimos que estamos a años luz de conseguir algo así. Pero no obstante eso no significa que no podamos avanzar en el sindicalismo latinoamericano con acciones concretas en esa dirección. Si querés, Nanu, me comprometo a tratar de buscarte alguna puntual, si es que te sirve, pero sé que en Europa hay iniciativas, sobre todo en Alemania y en Francia, respecto de temas así, digamos, de monitoreo y evaluación de tecnologías en ámbitos de trabajo. Bien, gracias. Yo te quería hacer una pregunta, Sofía. Muchas gracias por la charla. Y también en cuanto al tema que estabas hablando antes de la gestión del tiempo y la demanda, digamos, de juventud en cuanto a que justamente se planteen nuevos derechos laborales teniendo en cuenta la gestión del tiempo. ¿Qué opinión tenés al respecto en relación a la nueva ley de teletrabajo y cómo se aplicaría eso en cuanto a la juventud? Bueno, de la ley de teletrabajo no puedo hablarte mal, de la ley de teletrabajo argentina, claro, gente, ¿no? No te puedo hablar mal, porque básicamente estuve metida en la redacción. entonces digamos, no puedo hablar mal, pero sí te puedo decir algo que mucha gente no tiene en cuenta, que es que la ley de teletrabajo trató de dar soberanía del tiempo al trabajador en todos los aspectos. Primero porque declara el derecho a la desconexión digital, bien entendido como el derecho del trabajador a no ser contactado fuera del horario de trabajo, pero además tiene un artículo muy lindo, que dice que si vos sos un trabajador que tiene personas a cargo, podés elegir tu horario de trabajo, ¿no? Puedes tener horarios más flexibles. Esto sí se ideó para que si vos sos un padre, madre, que está trabajando en su casa y corta al mediodía para darle de comer a los chicos y llevarlos al campo de deporte o a fútbol o a donde sea, no importa dónde, lo puedas hacer. Y entonces el teletrabajo haga esto, ¿no? Que le dé al trabajador la capacidad de gestionar su propio tiempo y la soberanía y la autonomía de decir, no, mirá,
yo ahora tengo que hacer esto, y después vuelvo al trabajo. O sea, yo no es que me voy y no vuelvo más, digamos, no, me voy, vuelvo. O sea, las horas las voy a trabajar igual, pero decido yo cuándo las quiero trabajar. Se logró para gente con familia, me hubiera gustado que eso sea para todos los trabajadores, porque los jóvenes, adolescentes no, los jóvenes, por ahí quieren estudiar y no están contemplados en la ley. Y por ahí tienen que cursar una carrera universitaria o alguna cosa y no están contemplados en la ley. Y eso es una macana, ¿no? Pero sí, por lo menos se logró eso, que no es poco, dado que veníamos de la nada misma. O sea, siempre hay que ver de dónde partimos para ver hacia dónde estamos yendo. Me hubiera gustado que los jóvenes tengan más respuestas respecto de ese tema, pero era muy difícil justificarlo en ese momento, y por eso no se hizo. Pero por lo menos empezamos a avanzar hacia una gestión más autónoma del tiempo y a un poder de decisión por parte de las personas, de cuándo, cómo y dónde quieren trabajar. Aparte se dio el principio de optabilidad y el principio de reversibilidad, como la capacidad del trabajador de elegir cuándo quiere teletrabajar y cuándo no quiere teletrabajar, lo cual también me parece fundamental. No nos podemos quedar con eso. A mí me gustaría que el derecho a la desconexión sea un derecho para todos los trabajadores en la Argentina y que podamos ir camino hacia una soberanía del tiempo de trabajo como nueva demanda de la juventud, porque a veces siento que también el trabajo en plataformas, por ejemplo, tiene cada vez más lugar en nuestras vidas como forma de inserción laboral de los jóvenes por dos motivos. El primer motivo es porque es una salida laboral rápida y fácil, digamos, desde mi celular lo resuelvo y conseguí trabajo cuando nadie me lo da. Pero el segundo motivo es es que está esta fantasía o esta idea de que puedo gestionar mis propios tiempos, ¿no? Y entonces en ese sentido termina siendo muy interesante. Y cada vez más jóvenes se quieren insertar en el mercado de trabajo de esa manera, lo cual no me parece mal, digamos, nadie está acá para juzgar al trabajador, porque el trabajador decide por un motivo eso, pero me parece que hay que empezar a dar respuestas desde otro lado también, porque yo no sé hasta qué punto un pibe que está estudiando una carrera universitaria y está trabajando en Rappi y le ofrecen un trabajo en un estudio jurídico de 9 a 18 lo va a agarrar, porque si no tiene gestión del tiempo va a decir, no, yo prefiero priorizar mi carrera, seguir manejando el Rappi y recibirme, que trabajar en un estudio jurídico y no me recibo nunca más. Esto también es una realidad. O me van a decir que no escuchan estos discursos, yo los escucho todo el tiempo esto. Entonces, es ahí donde no le estamos dando respuesta a los jóvenes. Esto es lo que yo me refiero con la soberanía del tiempo, ¿no? Donde tratar de empezar a negociar este tipo de cosas. Y me parece que la ley de teletrabajo ahí quedó un poco corta. Pero bueno, por lo menos avanzó en algunas agendas que eran las agendas feministas, más que nada. ¿Nadie más? Están todos muy callados. Yo con respecto a esto digo esto y me callo. Escucho mucho no quiero ser nada más de Argentina, pero me imagino que en los demás países también, la ideología de las plataformas de Rappi, los jóvenes con ideas libertarias. Lo vi un montón, porque tengo un hermano más chico que tiene muchos amigos que trabajan en plataformas y tienen una idea totalmente individualista y esto de gestión del tiempo justamente de meritocrático, sin desconocer la importancia del trabajo que tienen los pibes, que es lo único que consiguen a veces. La idea libertaria va automática. Es raro, pero es un fenómeno que sucede. Bueno, se vio en nuestras elecciones, ¿no? Pero es como que lo haces, directamente lo relacionás. Bueno, lo que vos decís, Nanu, es interesante, porque por eso yo creo que tenemos que dar una respuesta colectiva, para mostrar que esa demanda no es únicamente de los libertarios. ¿Qué te quiero decir con esto?
Si vos tenés un problema, voy a ser muy burda con este ejemplo, no quiero que se me malinterprete, pero ¿por qué la mafia crecía en Italia y en Nueva York, y por qué la película El Padrino? Porque vos tenías un problema y no te lo resolvía la policía, te lo resolvía la mafia del lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Si vos sos joven y vos tenés un problema, que es que necesitas gestionar tu tiempo, y eso te lo responde el libertario, y mirás al mundo sindical, y tiene olor a naftalina, porque se quedó en un modelo fordista de hace 50 años atrás, ¿con qué ideología crees que se va a identificar ese joven? Y con la ideología libertaria. Entonces lo que hay que hacer es redoblar la apuesta y decir, no, nosotros también queremos este derecho para los trabajadores, pero lo queremos en un contexto de trabajo decente, no en un contexto libertario. Vos no sos emprendedor, vos sos un trabajador que lo que está demandando es un nuevo derecho laboral. Lo que está diciendo es, yo quiero que la soberanía del tiempo sea un nuevo derecho laboral. Eso es lo que vos estás diciendo. No estamos pidiendo flexibilización laboral, eso es otra cosa. Eso no va con nosotros. Ese es el discurso de los libertarios. La flexibilización, el emprendedurismo, la flexibilización laboral, no. Nosotros lo que estamos diciendo es, queremos que este trabajador tenga vacaciones, aguinaldo, que tenga seguro social o salud, que tenga jubilación, que esté afiliado a un sindicato y que tenga soberanía del tiempo de trabajo. Sí, señor. Un nuevo derecho laboral, que lo tenga. Después vemos cómo lo hacemos, cómo lo arreglamos, hasta qué punto es posible meterlo en todos los sectores o no, porque por ahí hay sectores donde es más fácil y sectores donde es más difícil. Eso también puede pasar. Pero queremos empezar a darles derechos, que no sea el día por examen nada más. Que no sea el día por examen. No, te puedes pedir un día por examen. No, las pelotas. Yo necesito poder trabajar en distintos horarios, pautados, arreglados, avisados con 2 semanas de anticipación, con un mes de anticipación, pero yo necesito poder tener eso, porque si no, no me recibo más. Y si me cambiaron la materia en la UBA, bueno, poder decir, che, mira, discúlpame, este cuatrimestre, los viernes a la mañana no puedo trabajar porque me pusieron una materia el viernes a la mañana. Pero no te preocupes, porque te trabajo más el martes y el jueves y compenso. Eso es lo que están buscando los pibes. Eso es lo que están buscando los pibes. Y yo me juego que cualquiera de estos libertarios, si ven ese escenario, se convencen más que con el escenario emprendedor. Porque rascas un poquito y enseguida te das cuenta que es un pobre pibe clase trabajadora. Y que se va a sentir más identificado con la clase trabajadora que con el emprendedor. Lo que pasa es que me parece que está faltando una respuesta hasta un punto. Me parece que está faltando eso. Que el sueño del modelo fordista ya no existe más. Es un poco controversial lo que estoy diciendo, pero me parece que hay que empezarlo a trabajar, hasta qué punto es plausible en nuestros sectores, en nuestras demandas, porque obviamente yo no estoy diciendo que esto es para todos, no estoy diciendo eso. Pero sí empezar a pensarlo, cómo dar esa respuesta. Por ahí es otro tipo de derecho el que estamos buscando, por ahí es un derecho, o por ahí es un programa de empleo a la juventud que contemple esto, pero después cuando vos terminás tus estudios y vas a un lugar más estable, eso cambie por otra cosa. Por ahí estamos pensando en un modelo así, ¿entendés? Donde si es por estudio, tenés el derecho a elegir tus tiempos. Si es por familia, tenés derecho a elegir tu tiempo, y por otro motivo. No, no lo sé, no lo sé. No estoy diciendo que yo tenga el librito con las respuestas, pero sí que es una demanda que hay que atender. Porque ahí es donde terminan calando este tipo de discursos. Nadie más, qué tímidos que están, che. ¿No? Nadie más, Cristian, Rocío, Isabel. Ahí está, a ver, Cristian, se anima. Hola, ¿cómo Abrí el estás? micrófono. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, Muy bien. gracias a todos, muy linda charla. Nada, esto del tema de los algoritmos es algo muy importante a tratar. El tema de los spam que te llegan a cualquier hora, te suscribís, no sé,
al banco y después te llegan notificaciones todo el tiempo. Es algo que realmente se tiene que tratar porque estamos violando nuestra privacidad, digamos, todo el tiempo. A cualquier momento del día o de la noche te puede llegar cualquier mensaje. Y es un tema a tratar, creo yo. Sí, eso tiene que ver, viste, con esto que decimos, ¿no? Con respetar los tiempos de las personas, con respetar la soberanía del tiempo libre, la soberanía del tiempo de trabajo, con empezar a establecer reglas respecto de qué comunicaciones queremos tener, qué comunicaciones son más saludables, cómo las queremos tener. Y que eso es lo que se quiere regular en la OMC, ¿no? Se quiere hacer que las empresas puedan hacer lo que quieran. Claro, sí, porque tienen libre albedrío de hacer lo que quieren. Sí, los estados no podrían poner restricciones respecto de qué es lo que hacen las empresas en ese sentido. Así que la verdad que es todo un tema ese. También en términos de privacidad, de derecho al consumidor, ¿no? Se mezclan muchos temas ahí. Sí, también, o sea, que ponen a la gente, no sé, por ejemplo, está Instagram hoy en día que te vende esta tal imagen y es eso lo que tenés que comprarlo vos porque, bueno, está predeterminado para que sea así, ¿no? Que es como muy visible en Instagram y en Facebook, que están todo el tiempo, bueno, que son los que crearon el algoritmo, ¿no? Creo yo. Así es. Sí. Así que bueno, es un tema a tratar. Nada, te Sí. agradezco un montón, muy linda charla. No, gracias. Yo no me ocupo tanto de redes sociales, hay gente que se especializa mucho más en temas, sobre todo en temas de democracia, política y redes sociales. Hay uno que, si quieren, les hago el contacto para que lo inviten a hablar un día, Martín Hendler, que es maravilloso, que habla sobre el tema democracia y redes sociales, que es muy piola. Bueno, muchas gracias. No, de nada. No, bueno, yo que lo que quería era agradecerte primero, Sofía, porque la idea esta era que nos generes un disparador para después seguir charlándolo entre nosotros. Creo que, bueno, hoy lo que planteaste, por lo menos a mí me pasó que en ningún momento nosotros y nosotras dudamos, ponele en el hecho de la participación de los sindicatos en la evaluación del desempeño, pero me parece que todavía no llegamos al punto de ponernos firmes en el tema del diseño de los algoritmos, ¿no? Y exigir nuestra participación y exigir nuestro compromiso con el armado, con el control. Así que bueno, en ese sentido, mil gracias. Creo que vamos a empezar a trabajar en ese sentido, que es lo que estábamos buscando, como despertar un poco el cerebro para activar por ese lado. Así que bueno, de tu parte, y creo que de todos y todas, mil gracias por la charla de hoy. No, gracias a ustedes, Rocío. Siempre un placer para mí cuando me invitan a este tipo de charlas. La verdad que es un gusto siempre trabajar para el movimiento sindical, hacer cosas que ayuden a pensar nuevos horizontes y que no nos quedemos en una agenda defensiva, ¿no? Que realmente los sindicatos tenemos mucho para decir y mucho para proponer. Y que aparte tenemos un capital infernal, que es que somos la voz de los trabajadores, no somos cualquiera, no somos ignorantes y entendemos muchas cosas mucho mejor que muchos. Entonces, tener agendas propositivas que vayan adelante y que eleven la vara del debate, a mí me parece fundamental en la economía que se viene, ¿no? Porque si no parece que te duermen, ¿no? Vos de este tema no sabés, ¿no? Y no es así, tenemos mucho para decir. Así que bienvenido sea si genera debate en torno a cómo aplicarlo, cómo hacerlo, porque aparte esto tampoco son recetas de cocina, digamos, no es que uno hace esto y entonces esto, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay que tener un debate interno dentro de cada organización, viendo cómo lo vamos a llevar adelante, hasta qué punto es posible o no es posible, es una agenda para más adelante, ahora no tiene sentido, o vamos a avanzar en esto chiquitito, 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 para después el año que viene avanzar en esto otro y así, ir creciendo en una agenda que vaya a la protección de datos, a la disputa de poder dentro de los algoritmos, a la no privatización indirecta de los servicios públicos. Bueno, esa tiene que ser la agenda, me parece, o tiene que ir hacia ahí, ese es el horizonte. Buenas tardes, Sofía. Hola, Hilda, buenas. Yo quería hacer una consulta.
Sí. ¿Cómo afecta el algoritmo, por ejemplo, en un ejemplo, a la privatización de las entidades públicas? Bueno, eso... ¿Cómo tiene injerencia? ¿A qué me refería con eso? Por ejemplo, si yo a vos te armo un algoritmo que, por ejemplo, hay algoritmos, acá en la Ciudad de Buenos Aires ya se aplica, por ejemplo, un algoritmo de sentencias judiciales, que lo que hace es juzgar causas menores, ¿no? Como por ejemplo accidentes de tránsito menores donde no hubo muertos involucrados y cosas así, donde el algoritmo directamente procesa las causas y en base a la jurisprudencia argentina y emite una sentencia. Esto, Hilda, digamos, si es diseñado por argentinos en Argentina, teniendo en cuenta la legislación laboral, los fallos y la jurisprudencia argentina, es una cosa. Ahora, y si es monitoreado por jueces argentinos, o por personal capacitado argentino, es una cosa. Ahora, imagínate que ese software vos lo encargues a una empresa transnacional. Esa empresa transnacional lo aplica, no existe una instancia de monitoreo y control, y se hace. Es una privatización indirecta de un servicio público del Estado, de una dependencia del Estado. O sea, vos seguís teniendo esa dependencia, seguís manejándolo, pero el software del cual se sirve para funcionar es un software hecho por privados, con una lógica privada, sin monitoreo público. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde yo tengo una privatización indirecta de los servicios públicos. O sea, yo no te privaticé el servicio jurídico, yo no te privaticé los tribunales, pero el software que utilizan para juzgar es un software privado. Y entonces te estoy privatizando de forma indirecta los servicios públicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, llévalo a cualquier otro ejemplo, cualquier otro lugar. Si yo, por ejemplo, tengo un software educativo, un software de educación, o un software de salud, un software para trámites, ¿no? A través de la agencia de recaudación de tu país, o un software, no importa cuál sea. Por ejemplo, yo puedo tener la agencia de recaudación de tu país, ¿no? Y esa agencia no está privatizada, es una agencia pública, pero si el sistema que utiliza es un sistema que está hecho por capitales privados, implementado, sin ningún tipo de monitoreo y evaluación, puede ser una privatización indirecta del servicio de recaudación y de gestión del contribuyente, que encima se quedan los datos de esos contribuyentes, porque ese software, los datos pasan por ese software, y esos datos son almacenados por una empresa transnacional, vaya uno a saber en qué país. Entonces, encima pierdo soberanía de esos datos. O sea, la empresa no solamente me gestiona el software, sino que además se queda con los datos que procesa. Y él le quita soberanía y capacidad y autonomía al Estado. Es una privatización indirecta de un servicio público. ¿Se entiende lo que digo? Sí, te entiendo. Entiendo. Muy bien. Gracias. No, de nada. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta a Sofi? Bueno, si no, de esta manera vamos a ir cerrando la charla de hoy. En nombre del ICNJ Argentina y de todos los que estamos acá, Sofi, te queríamos agradecer por el tiempo, la charla que diste. Creo que es un gran punto de partida para que lo empecemos a elaborar al interior de los sindicatos y sobre todo como CNJ también. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, saben que siempre estoy disponible para lo que necesiten, así que nada, me llaman, se comunican y acá estaré. Gracias a todos por la atención, por la buena onda, por siempre ser tan calurosos conmigo. Y nada, espero que nos veamos presencial en algún momento, que se termine esta porquería, y que volvamos a vernos cara a cara y abrazarnos y a tomar mate, a pesar de que no es un coco con pajita como creen los yanquis, y a reírnos juntos y a escuchar las carcajadas y no tener los micrófonos silenciados. Así que nada, les mando un beso grande, que tengan buena semana a todos y nada,
nos estamos viendo. Un abrazo, Besos a muchas todos. gracias. Gracias, Sofi.